Buenas noches, iglesia, que el Señor te bendiga. Qué gusto que te sigas conectando. Y bueno, pues seguimos con nuestro devocional durante estos 15 días que han pasado. Hemos hablado de los diferentes acontecimientos que los evangelios relatan. Y hoy llegamos a una parte muy interesante del relato de la Navidad, donde a veces, muy a menudo, vemos una representación de esta escena de los sabios de Oriente en muchos lugares: tarjetas de Navidad, protectores de pantalla, o simplemente la mayoría de los cuadros navideños pasan del pesebre a este acto tan sublime, donde unos hombres de Oriente llegan en busca del rey. Hombres sabios que estaban siguiendo literalmente lo que una estrella les mostró. Pero ¿quiénes eran estos hombres? ¿De dónde salieron? ¿Por qué hicieron este viaje tan largo para ver a un personaje tan icónico? Bueno, la única descripción que nos da la palabra de Dios es que esta visita que tuvo el Rey Jesús eran sabios de Oriente. En algunas traducciones y en algunas tradiciones se le conoce como magos, lo que indica que estudiaban el movimiento de los seres celestes. Sin embargo, no eran solo astrónomos, ¿sí?, sino más bien se dedicaban a estudiar el cielo nocturno, a hacer deducciones que pudieran ayudar a muchas cosas, para que a partir de sus descubrimientos, ciencias como la teología pudieran tener fundamento. En cierto sentido, eran científicos teólogos. Era gente sabia, pero muy seria, que buscaba la verdad y que anhelaba ver a dónde podían llevar sus descubrimientos. Así pues, llegaron a Jerusalén con una pregunta: ¿dónde está el rey que ha nacido a los judíos? Habían llegado a la convicción de que un gran rey había nacido en Judá y que habían viajado una gran distancia, no solamente para ver un acto normal, sino que era algo sobrenatural. Tomaron con total seriedad este viaje, que la búsqueda de esta respuesta se volvió algo incipiente en sus vidas. Si no, nunca hubieran hecho lo que lograron hacer: viajar tantos kilómetros desde sus lugares de origen para poder atestiguar este hecho. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estos hombres vinieron desde Babilonia, aunque hay algunos indicios, pero no es realmente algo que quieras tomar como real. Simplemente es una simple comparación. En este caso, el viaje debió haber sido de unos 1300 kilómetros desde Babilonia hasta Jerusalén. Una cosa, pues, es sentarte a dialogar de teología, pero en otra forma, pues no es solamente tomarte un café, sino es validar lo que estabas diciendo. En otras palabras, lo que hicieron estos hombres fue sorprendente. No se concretaron simplemente a los hechos intelectuales, sino que estos hombres siguieron la señal de Dios, la única señal que había en el mundo: 400 años de silencio, y Dios no había hablado. Quizás eso fue lo que movió sus corazones a tener que hacer tan grande viaje. Y obviamente estaban en búsqueda de la verdad. La realidad es que estos sabios estaban buscando descubrir la verdad a partir de un estudio a través de las estrellas. Y eso es simplemente algo que hoy día nosotros necesitamos entender. No que busquemos a Dios en las estrellas, sino que anhelemos corroborar lo que de Dios se nos dice. En otras palabras, la búsqueda de Dios de una persona puede comenzar en muchos lugares. El Dios del universo, con su gracia infinita, utiliza diversos medios, a veces algunos hasta inusuales, para que la mente y el corazón de las personas de todas partes del mundo puedan voltear hacia Él. Pero Él no coerciona absolutamente nada. No coerciona tu voluntad, no coerciona tus deseos. Simplemente busca un encuentro verdadero contigo. Estos tres sabios son un testimonio
perpetuo de la realidad que el mundo tiene. Y ante los anuncios del profeta, por ejemplo Jeremías, dice su palabra: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Un pasaje que usted me ha escuchado citar muchas veces, la carta a los peregrinos. Pero, ¿cuán diferentes fueron estos sabios a diferencia del rey Herodes? ¿Cuántos de los sabios que habían leído a profetas como Jeremías, profetas como Malaquías, Zacarías, no entendieron lo que hicieron estos tres hombres? Por eso dice que cuando Herodes escuchó que habían llegado y estaban preguntando sobre el nacimiento de un nuevo rey, es lo primero que tuvo miedo. Miedo porque lo fueran a desplazar de lo que él había ganado o lo que él creía merecer. Entonces, junto a sus principales sacerdotes, escribas, todos aquellos que estaban en el templo, le dijeron que el Cristo había de nacer, sí, en Belén de Judea, porque esto es lo que estaba escrito por el profeta. Pero él se quedó desconcertado. ¿Cómo el rey Herodes iba a competir con otro rey? Bueno, este rey es la personificación de la hostilidad contra Jesús. Él representa a todo aquel que se dice a sí mismo: no me importa que alguien de alguna religión esté sentado calladamente en el asiento de atrás de mi vida, pero yo solo puedo estar en el asiento del conductor. No sé si alguna vez te ha pasado eso. Pero el líder religioso que mantiene la boca cerrada o que se limita a ofrecer consejos resulta quizás aceptable. El que afirma autoridad sobre la vida de la persona y no concuerda con lo que piensa, quizás deja de serlo. Herodes cauterizó su corazón a causa del intento por garantizar perpetuar su reino. Pero lo que él no quería era perpetuar su reino. Él no quería ningún rival en su vida. Entonces, aunque el resultado, pues, quizás no concluyó con un asesinato del Mesías, pero sí llevó al asesinato de muchos niños. Por otra parte, regresando a los especialistas religiosos, los sabios de Oriente siguieron, obedecieron, mientras que los religiosos de Jerusalén prefirieron guardar silencio, prefirieron quedarse con la boca cerrada. Ellos estaban conscientes de que Miqueas había profetizado que el Cristo nacería en Belén, pero sencillamente no convenía así a sus intereses. Por eso no les importó. Investigaron, hicieron cosas a favor de Herodes, pero realmente los que corroboraron lo que decían las escrituras fueron tres hombres que eran diferentes a ellos, que no compartían el mismo linaje, que no eran merecedores de la misma promesa. Pero ¿qué es lo que los hizo importante? Que obedecieron a Dios. Hoy muchos de nosotros en la Navidad pensamos que solamente es obedecer a una tradición que a veces hemos modelado desde muchas formas. Pero veamos la diferencia. No era lo mismo recorrer 10 kilómetros para ir al encuentro del Mesías que recorrer, tomando el ejemplo de que vinieran de Babilonia, 1300 kilómetros. A veces muchos de nosotros queremos tomar la vía fácil. Creemos que porque está cerca no es importante. Y a veces hay quienes han tenido que vivir un peregrinaje más grande que el de nosotros. Quizás han tenido que ser como estos sabios, corroborar con sus propias vidas el testimonio de salvación. Pero déjame decirte algo. Lo que nos demuestran estos sabios es que la palabra de Dios es suficiente para sus vidas. Mientras que para el soberbio, más que para el altivo, la palabra de Dios es solo eso, palabra. Pero debemos permitir que esto nos lleve a un encuentro personal con Jesús. Hay algunas preguntas que tendríamos que hacernos. ¿Qué motivó a estos sabios? ¿Qué los llevó a que la ciencia, la teología, la disciplina que ellos llevaban fuera literalmente algo que los llevara a postrarse delante de un bebé? ¿Cómo sucede esto? Déjame decirte algo. Solo es el poder de Dios. Ellos fueron, Herodes no. Es más, ni los sacerdotes, quienes habían leído la escritura y la leían cada fin de semana.
Cuando llegaron a Jesús guiados por la Escritura, los sabios hicieron sus más grandes descubrimientos. Pero ¿sabes qué fue lo más importante? Que adoraron a Cristo. Eso fue lo único que les importaba. Quizás es cierto, querían documentar, querían tomar evidencia, pero lo primero que hicieron fue reconocer a Jesucristo, reconocer al Salvador, reconocer que la profecía se había cumplido. Por eso, no solamente lo importante es que ofrecieron sus regalos, sino que rindieron adoración a ese pequeño que había nacido en un pesebre, aquel que con tanta humildad presentaba toda la realeza del mundo. Y estos hombres lo pudieron entender. Solamente fueron 3. Probablemente Herodes, obsesionado con resistir a la autoridad de Dios sobre su vida, no había considerado ni siquiera lo que les había mentido o dicho con mentiras, más bien, a estos sabios. Del mismo modo, muchos de nosotros a veces reaccionamos como los expertos religiosos de Jerusalén. Sabemos lo que Dios nos pide, pero preferimos evitarlo o evadirlo, porque no conviene a nuestros intereses. Así que quizás Dios no solamente demanda una vida consagrada, no solamente demanda una vida espiritual, sino demanda una vida de entera consagración. Por eso es que Dios mismo nos llama a que seamos como esos sabios, que en lugar de tratar de encontrar conjeturas, tratar de encontrar una lógica o tratar de encontrar una simple respuesta, realmente vayamos y adoremos. Adoremos a aquel que quiere reinar sobre nuestra vida, aquel que es el Señor de nuestro corazón, aquel que tiene autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él venció en la cruz, por tus pecados, por mis pecados. Así que esta noche yo quiero llevarte a reflexionar en algo. ¿De qué manera esto te consuela? ¿O de qué manera esto te desafía a comprender que hubo alguien que estuvo dispuesto a hacerse carne para habitar entre nosotros? Pero que ese sacrificio nos motiva a adorar, nos motiva a buscar, nos motiva a entregar. En otras palabras, ¿cómo es que el nacimiento de Cristo nos lleva a modelar nuestras prioridades o nuestros planes de alguna manera? Así que esta noche, antes de dormir, ¿qué te parece si reflexionas? No es qué necesita Dios hacer en tu vida, sino qué ha hecho, y que quizás tú no le has agradecido, quizás tú no te has entregado, o quizás simplemente te estás reservando, porque crees que lo que has hecho basta y sobra. Pero para Cristo, para nuestro Salvador, yo creo que nada podría ser suficiente a lo que nosotros podíamos hacer en respuesta a lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Hay un estribillo antiguo, escrito por John Hopkins, que se llama Del Oriente venimos tres. Cuando yo le escuché este himno, a mí me llamó mucho la atención, porque si vemos lo que dice la letra, habla acerca de un peregrinaje en una búsqueda celosa de Dios. Dice lo siguiente: del Oriente venimos tres, ricos dones a ofrecer. Ha nacido el prometido, el Rey de Israel. Oh astro de sublime ardor, de divino resplandor, bella estrella que destella, guíanos con tu fulgor. Oro traigo para el Rey, que ha nacido aquí en Belén. Rey excelso, Rey eterno, del mundo sumo bien. Del lucero vamos en pos, nos conduce al Hijo de Dios. Yo le ofrezco grato incienso, le rindo adoración. Ha venido al mundo la luz, mirra yo le ofrezco a Jesús, mirra pura amargura que simboliza su cruz. Rey supremo, Dios salvador, cielo y tierra te dan loor. Aleluya, aleluya, cantemos con fervor. Oh astro de sublime ardor, de divino resplandor, bella estrella que destella, guíanos con tu fulgor. Del oriente venimos tres. Interesante la reflexión. ¿De dónde o hacia dónde tenemos que dirigir nuestra adoración? Hacia los pies de Cristo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con entera devoción. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Eso lo determina tu corazón. Te invito a orar. Padre Santísimo, en esta noche, gracias te damos, Señor,
porque en el testimonio de estos 3 hombres vemos que no hay obstáculo, no hay barrera que nos impida para buscar tu nombre, para buscar en tu palabra, no solamente un justificante, sino un sustento fiel. Así que, Señor, ayúdanos a dar a Cristo nuestra mejor adoración, a buscar en tu palabra el consuelo y el contentamiento para nuestras vidas, más que una simple conclusión o una afirmación. Que el corazón escéptico, Señor, pueda rendirse ante ti y adorar como lo hicieron estos 3 hombres. Pero también, Señor, si en nuestro corazón hay algo que no nos permita crecer, no nos permite ir hacia más allá, hoy lo ponemos delante de ti. Que la obra de Cristo en la cruz ayude, Señor, a que nuestro pecado sea perdonado, a que las barreras sean eliminadas y que podamos venir, como lo hicieron estos hombres, a postrarnos y dar adoración todos los días de nuestra vida, hasta que un día podamos estar cara a cara y decírtelo, Señor, de frente. Gracias por tanto amor. En el nombre de Jesús oramos. Te espero mañana en punto nuevamente de las 9 de la noche para tener otra vez nuestro tiempo devocional. Recuerda, todos los días, hasta el día 25 de diciembre a las 9 de la noche. Que el Señor te bendiga.